Today's date, today's date. Ah. Dios bendiga, Dios bendiga. Hoy estamos a 12 de enero. Oh, por cierto, mi hermana Nilsa cumpleaños hoy. Felicidades a mi hermana Nilsa. Hoy estamos a 12 de febrero de este año 2024 y ya estamos preparándonos para recibir la enseñanza de esta hora. Hoy estaremos aquí en la lección número 19 en este tomo 7, unidad 3, el Evangelio según el Evangelio según el libro de Mateos. Oremos. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias, Señor Jesús, por este maravilloso tiempo que nuevamente tú nos has concedido de poder conectarnos a través de este medio, de esta plataforma, Señor, y de seguir estudiando tu palabra que da vida y esperanza. Padre, tu palabra que nos trae el gran mensaje de salvación. Me presento delante de ti, Señor amado, de tal manera que podamos presentar esta clase poderosa en el nombre de Jesús, que la misma llegue a nuestros corazones, la misma caiga, Señor, en nuestro corazón como buena tierra y dé fruto. Bendecimos a cada oyente en esta hora, Señor, y en el momento donde estén escuchando esta clase, en el lugar donde estén escuchándola, Señor, que también tu poder les alcance, les ministre, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios. Estamos aquí, van a ser las 7 de la noche. Estamos aquí desde Buffalo, Nueva York. Estamos representando a la iglesia El Calvario, que pastorea el reverendo Osvaldo Torres con su esposa Abigail Torres. Estamos ya casi terminando esta unidad número 3 y hoy vamos a estar continuando con el capítulo 13 de Mateo. Hemos estado tratando en estas pasadas semanas de cómo es que el pueblo de Israel, los judíos, tenían esa mentalidad o esa perspectiva acerca de la venida del Mesías, que fueran liberados del poderío, del control romano, y por eso se les hacía difícil y todavía se le hace difícil a muchos haber creído que Jesús es el Mesías, a pesar de todas las señales, a pesar de todo lo que él hizo frente a ellos, a pesar de todo lo que él hablaba, demostrando la autoridad sobre él. No quisieron creer las profecías ya dichas del mismo. Y cómo es que esta resistencia o esta negación de parte del pueblo escogido ha afectado de una manera impactante a cada corazón, y cómo es que, a pesar de que muchos en el pueblo todavía Dios estará trabajando con ellos, nosotros como pueblo gentil también tenemos la misma responsabilidad y la misma oportunidad de escuchar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y saber qué hacer con esta noticia, saber qué hacer si la aceptamos o la rechazamos. Y en este libro de Mateos nos encontramos una diversidad de enseñanzas que hizo Jesús para aquellos que hemos aceptado este mensaje, para aquellos que somos parte de este reino. Y esta clase número 19, con el título El crecimiento del reino, es una oportunidad que nosotros podemos ver de cómo, esta oportunidad que nosotros tenemos y este privilegio de ser parte del crecimiento del reino. No es un reino humano, un reino que fuera a venir a tomar control de un gobierno terrenal, como el pueblo judío así lo ha estado esperando o estuvo suponiendo o esperando. Más bien es un reino que ha sido el reino de nuestro Señor Jesucristo, que se establecerá por toda una eternidad. Mientras tanto, en este capítulo 13 vamos a estar viendo unas historias, una manera en cómo Jesús ilustró y explicó el crecimiento de su reino. Hay ciertas partes que vamos a estar tratando, que vamos a estar descifrando y vamos a poder encontrar en la manera en que Jesús enseñó específicamente en este capítulo que está relacionado o relatado por Mateos. Jesús está utilizando en esta parte donde vamos a estar viendo nosotros una técnica
que a mí personalmente siempre me ha interesado. Es una técnica, la gracia, la autoridad y la forma tan impactante en que Jesús enseñaba grandes verdades, y es el uso de las parábolas. El significado bíblico para parábolas es el uso de comparaciones, conceptos, historias que se van relatando para llevar un punto principal o una verdad importante. Es una historia o unas enseñanzas que se usan imágenes y comparaciones para poder explicar una verdad o un valor de gran moral. Los detalles de la parábola, de cualquier parábola que podamos encontrar, los detalles de la misma no son tan importantes como el mensaje principal de la misma. Así es que mirando en la forma en que se describe una parábola, nos ayuda a nosotros a comprender una gran verdad, un gran principio. Y este estilo de enseñanza para mí ha sido llamativo porque me ayuda a poner como que a darle vida a una verdad o a un principio. Es una manera de hacer más real y más comprensible para mi propio beneficio o conocimiento. Así es que yo espero que en esta clase de hoy, en este capítulo 13 de Mateo, también te ayude a ver la poderosa enseñanza y principio que nos quiere enseñar Jesús bajo este tema, el crecimiento del reino. Hoy esta lección se enfatiza en una serie de ilustraciones que Jesús utilizó para explicar la dinámica del crecimiento del reino de los cielos. El objetivo del enemigo que se describe en estas parábolas es hacer todo lo que esté a su alcance, todo lo posible para evitar que el reino de los cielos crezca, para alejar o desconectar a los seguidores de Jesús con su relación con Él. El enemigo tiene como enfoque hoy día a la iglesia, porque nosotros, como ya les dije al principio, tenemos el privilegio, tenemos la responsabilidad, al mismo tiempo que tenemos que reconocer el gran peso y el costo que contiene o que conlleva este privilegio de ser parte del plan del crecimiento del reino del cielo. La verdad central nos dice: el reino de Dios crece a medida que su palabra es sembrada en el corazón de cada persona. El reino de los cielos va creciendo a medida que se continúa o continuamos sembrando la palabra de Dios en cada corazón. El verso clave está en el versículo 23 de Mateo 13, que nos dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Este verso clave es parte de una de las parábolas que vamos a estar tratando en esta hora. Así que iniciemos en esta primera parte leyendo los primeros 9 versículos del capítulo 13 de Mateo. Así es que es bueno que tengan su Biblia, o si tienen la pantalla y nos están siguiendo, también es favorable. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente que estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron.
Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíces, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. Para oír, oiga. Estoy tratando de conectarme aquí otra vez que me salí. Ups. Ok. Ya, estoy de regreso. Sorry. Bendiciones a todos. Ya los puedo ver. Muy bien. Así que como acabo de leer aquí en estos primeros versículos, en el primer versículo claramente nos dice, iba a traer, wow. Dice claramente de que Jesús había salido de la casa y dice que se sentó junto al mar. Podemos ver en el capítulo 12, cuando vemos anteriormente en el capítulo 12, según estamos leyendo, podemos comprender que Jesús estuvo todo un día enseñando. Así como acabamos de ver en el Sermón del Monte, cómo es que Jesús dio tanta poderosa palabra en unas instrucciones específicas que nos dejó como sus seguidores, en cómo un ciudadano del cielo, un ciudadano y parte del reino del cielo, debe de vivir, cómo debe actuar, cómo debe responder. Ahora vamos a ver las cosas que puede como miembro, como ciudadano del reino de Dios, cuál es nuestra responsabilidad. También tenemos que ver y entender que en este tiempo Jesús está preparando a sus discípulos, porque ya sus discípulos iban a continuar con la tarea, con la misión de seguir llevando las buenas nuevas de salvación, que es lo mismo que te toca a ti y a mí como iglesia, como seguidor de Jesucristo, de seguir cumpliendo con esta misión. Vemos como en el capítulo 12 de Mateo hay una confrontación. Otra confrontación era algo que los líderes judíos constantemente estaban incitando a Jesús. Ya cuando Jesús, su ministerio fue abierto, fue más público, su fama fue regándose más, fue más conocida. Las personas ya eran más impactadas, donde escuchaban el nombre de Jesús, donde andaba Jesús, ahí se acumulaba la gente, la multitud estaba ahí, querían escuchar más de él, querían un toque de sanidad, querían un toque de liberación, esperaban algo de Jesús. Así es que la influencia de Jesús fue tan poderosa que los líderes judíos estaban celosos, estaban en contra, estaban rehusando creer que él era el Mesías, culpaban a Jesús como un blasfemo por él haber declarado y confirmado que él es el Hijo de Dios, que él es el Mesías al que estaban esperando. Así es que en estas continuas confrontaciones y preguntas que le hacían eran más intensas, específicamente cuando estaban reunidos en la sinagoga. Jesús se reunía con ellos también y cumplía con guardar el sábado, y muchas de esas ocasiones en las enseñanzas a Jesús también se le dio la oportunidad de presentar, creo que es en el capítulo 4 de Lucas, donde se le da la oportunidad a él para presentar la palabra en esa reunión en la sinagoga, y él mismo dice y lee como dice el profeta Isaías: y yo he venido para libertar a los cautivos. Entonces Jesús está hablando de sí mismo diciendo: yo soy este del que se habla, yo soy este del que de tanto se le ha venido diciendo a ustedes. Aquí se ha cumplido hoy. Y en esos momentos en la sinagoga muchas veces le tiraban preguntas o contradicciones, así es que ahora es la oportunidad donde en este capítulo 12, específicamente los versículos 38 al 50,
se le exige, están ellos, los líderes judíos específicamente le están exigiendo que le dé una señal para que compruebe la autoridad que él reclama. Decir, vamos a leerlo. Do you have them ready? Should have brought my Bible. Mateo capítulo 12, los versos del 38 al 50 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Todo él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar, hablando de sí mismo, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, hablando del mismo, más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y tomando consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Let's leave it up to there. Y le querían hablar. Aquí estamos viendo cómo es que Jesús había ya estado enseñando, ya estaba continuamente donde tuviera la oportunidad para hablar y llevar las buenas nuevas de salvación, allí estaba Jesús presto. Y en esta ocasión en específico, donde quiero llevarlos es en cómo es que los fariseos y escribas estaban exigiendo, demandando una señal de autoridad. Y Jesús le está diciendo, como ya les dije, en capítulo 4 de Lucas, si es que no me equivoco, es cuando se le da la oportunidad y Jesús habla y lee la de la profecía, viendo las muestras, los milagros, las liberaciones, las sanidades, las provisiones, la autoridad con que hablaba, hablando de perdón, todo esto comprobando o afirmando el cumplimiento de la promesa del Padre que vendría, enviaría al Mesías. Aún así, y no creyeron, aún así están demandando más señal. Además que en la profecía de Isaías, como en estos recientes días que acabamos de pasar en las Navidades, conocemos muy bien esa profecía, y aquí os se dará una señal. Ya esa señal de la llegada del Mesías se dio, ya la señal de todo lo que ha hecho, y aún así no creen. Entonces Jesús le dice, la única señal que ustedes van a recibir ahora es la señal de Jonás. Y vemos cuál es la señal de Jonás. Más adelante en esos versículos claramente lo dice, la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en este gran pez, 3 días estaré allí en el corazón de la tierra. O sea, ya Jesús está hablando nuevamente, le está dando una señal de que así será cuando Él vaya a la cruz a redimir, a pagar por nuestros pecados, a darnos vida eterna. Él nos ofrece por medio de ese sacrificio, como es que va a estar después de 3 días, Él resucitará de entre los muertos. Así que Jesús ya le está hablando, ya le está diciendo el tipo de señal que tienen o que van a tener, de manera que también será otra comprobación de que Él sí es el Mesías. ¿Y por qué todo este bollo que les quiero explicar? Para poder entender el por qué Jesús usó este método de las parábolas. Debido a la resistencia, a la rebelión, debido a ese tipo de
de negación que tenían los líderes y muchos de los judíos, muchas de estas personas que estaban muy familiarizadas con las promesas proféticas. Jesús entonces hablaba o enseñaba de una manera ambigua. ¿Por qué? Por eso mismo, por esa actitud de resistencia, de rebelión, de desobediencia, de rechazo, de negación. Así es que Jesús entonces hablaba y enseñaba, quizás también en adición de esa resistencia que había entre los líderes judíos o de las personas que no creían en Jesús como el Mesías, también lo vio como una oportunidad de enseñar en un lugar más abierto, ya que quizás en el espacio en una sinagoga podría ser más limitada, así es que alcanzaba mucho más personas en un lugar abierto. Este método de enseñanza también sería algo, el lugar sería algo de ventaja para alcanzar más personas a escuchar más el mensaje de salvación. Así que cualquiera que sea la razón o el motivo por la cual Jesús aprovechó este lugar abierto y cómo es que mucha gente también llegaban. Quizás también mucha gente cuando escucharon que Jesús estaba allí sentado disfrutando del mar, cómo es que llegaron porque estaban interesados en escuchar, en aprender más. Quizás estaban más interesados y necesitados en buscar más intervención de Dios, sanidad, liberación, cualquier razón que podría tener. Lo que sabemos es que allí se acumuló tanta gente al punto de que Jesús tuvo que montarse en una barca de tal manera que pudiera entonces llegar el mensaje mejor y más abierto a todos los que estaban allí. Y entonces Jesús comienza con esta parábola, la parábola del sembrador. Todos conocemos cuál es esta parábola. Si tú no la sabes, como siempre, te aconsejo que leas toda la porción bíblica para que tengas una mayor y mejor comprensión y continúes con el hilo de esta enseñanza. Así que esta parábola del sembrador es con la que él comienza en este capítulo 13 para explicar la dinámica o el concepto maravilloso del crecimiento del reino de los cielos. Muchas personas en la multitud probablemente no entendieron el significado de esta parábola en ese momento. Incluso vemos que Jesús tampoco les explicó a ellos el significado de ellos. Lo que sí vemos más adelante es que más en una manera más privada y separado es que Jesús hace la explicación o la revelación de la enseñanza de esa parábola a sus discípulos. Era necesario que se los explicara a sus discípulos, porque como ya les dije, es en preparación, en motivo de prepararlos a ellos para que ellos continúen con la misión una vez que Jesús regresara al Padre después de haber cumplido la voluntad del Padre de venir, enviar a su Hijo amado por amor a la humanidad, por amor a ti, por amor a mí, para morir en la cruz del Calvario, pagar por nuestra culpa, por nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Así que Jesús obedeció al Padre, obedeció hasta la muerte y era necesario que preparara a sus discípulos para que ellos pudieran entonces continuar llevando este mensaje. Ya Jesús cumplió con presentarse y ahora nos toca a nosotros, como les tocó a sus discípulos, a continuar llevando este mensaje. Este Jesús es el Hijo de Dios. Jesús toma el tiempo para explicarle y vamos a hablar lo de esta parábola. Les voy a dar un leve significado o lo que representa cada parte. Como les dije, los detalles de la parábola como tal no es el enfoque de hoy, sino la enseñanza, el principio de lo que Jesús realmente quiere enseñar y la verdad que quiere traernos. Let me move on a la próxima página. Ok.
Una de las grandes diferencias que encontramos en el capítulo 13 de Mateos, porque esta misma parábola la encontramos en el capítulo 8 de Lucas. Y en la forma, sí, que estoy pensándola aquí de memoria. Pero es bueno que ustedes vayan y se chequen en su propia Biblia o lo apuntan, lo anotan por ahí y me dejan la oportunidad para confirmar lo que yo le diga. No tomen lo que yo digo así a la fe ciega. Usted es responsable de hacer sus estudios y de asesorarse de que estamos en lo correcto, porque después de todo también soy humana y puedo cometer horrores de errores. Así que cuando vemos en el capítulo 8 de Lucas, la misma historia o la misma parábola que encontramos en Mateo 13. Ahora, cada autor tiene una manera única e interesante para describir y registrar lo que ellos vieron y escucharon. La manera en que Lucas específicamente habla acerca de la parábola del sembrador, su enfoque está más dirigido a la semilla en sí. Y la describe claramente que la semilla de esta parábola representa la palabra de Dios. La parábola del sembrador, la misma en el capítulo 13 de Mateos, el enfoque está más bien en el agricultor, en la persona. Que eso es otro detalle que podríamos pensar si Jesús está allí sentado frente al mar, ¿por qué no utilizó una historia? Recuerden, la parábola significa utilizar una historia para hacer una ilustración de la enseñanza. En lugar de hablar de los peces, del mar y la dinámica marítima, su enfoque fue de la agricultura. Esa es mi hija Lorena, que está enferma otra vez. Sé que tenemos que voy a orar por ella más tarde. En lugar de utilizar lo que allí en el momento estaban viviendo bien y mirando, Jesús prefiere hablar de la agricultura. Muchos de ellos, pues obviamente también estaban muy familiarizados en cuanto a la cultura, porque después de todo también muchos vivían de la tierra. De todas maneras, Jesús fue el que escogió esta línea de pensamiento para traer esta enseñanza. Así que el agricultor, en la forma en que se describe en el capítulo 13, se habla como que el agricultor, el que está tirando la semilla, la está tirando, esparciendo por todos lados, que parece que como si fuera un irresponsable. Aquellos que conocen de agricultura y conocen cuál es el proceso, que eso lleva un proceso, no tan solamente estar tirando la semilla, hay que trabajar la tierra, hay que moverla, prepararla, para después que el terreno esté preparado. Yo siento como que estoy gritando, I'm sorry. Si estoy gritando, bájenle el volumen en su casa. Pero aquí yo siento que estoy gritando. Ok. Anyways, un agricultor tiene que preparar la tierra, y la forma en que lo presenta Mateo es simplemente uno que coge su canasta y comienza a tirar y esparcir la semilla. Otra vez les digo, no son los detalles de la historia lo que importa, sino es el principio de la misma. Por lo tanto, ¿qué representa aquí la semilla y el resultado de la misma? En donde cayó. Algunas personas representadas por la semilla junto al camino son estas personas las que representan a la persona que escucha el mensaje del reino, la escucha pero no la entiende. Como en esta ocasión, el uso de la parábola, quizás no están familiarizados con el tema, no están familiarizados con el mensaje, con las profecías, cualquier razón que sea, no estoy entrando en esos detalles. Simplemente le estoy describiendo cómo es que aquí la semilla que se habla en el capítulo 13 de Mateo, la semilla que cae junto al camino, son las personas que escuchan el mensaje del reino, pero no lo entienden. La palabra no echa raíz en su corazón. El otro tipo de personas que se ve representado de dónde cae la semilla es en la tierra
que cae en la tierra pedregosa y es poco profunda. No es una tierra donde hay mucho, hay más roca y no hay mucho terreno, así que no es tan profunda. Y estas son las que representan el tipo de persona que recibe el mensaje, pero cuando llegan las dificultades, la tribulación, los problemas, se alejan. Rápidamente se alejan, no quieren saber más de Dios, de la palabra, de la iglesia y de nada. Las tribulaciones ahogan su fe. Esto es lo que representa la semilla que cae en terreno pedregoso, que cuando llegan la persecución, los problemas, las dificultades, se alejan. Acuérdense en otra de las lecciones anteriores que hemos hablado en cuanto a la persecución, en cuanto al costo de lo que es seguir a Jesús. El otro tipo de que representa a la semilla que cae en la tierra, que lleva espinos, este es el tipo de persona que acepta el mensaje, pero su lealtad está en competencia de sus intereses. Los intereses propios van sobre los intereses o el principio, la misión del reino de Dios. Que entra es como para poder entender un poquito más, recuerdan el modelo del Padre Nuestro, cuando dice que se haga su voluntad, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, es poniendo el plan, el propósito, la voluntad de Dios por encima de los nuestros. Y el tipo de persona que está representado en esta parábola es que aquellos que aceptan el mensaje, pero sus intereses o su lealtad siempre está en competencia con lo que es la voluntad de Dios o el propósito del crecimiento y la expansión del evangelio, del crecimiento del reino de Dios. Por lo tanto, se ahogan su compromiso con Dios. El último grupo que podemos ver en esta parábola es la semilla que cae sobre la buena tierra. Y es la persona que entiende y recibe el mensaje. Es el Espíritu Santo el que multiplica su fertilidad. Es el Espíritu Santo el que va dándole crecimiento. La persona va creciendo, va haciendo, va escuchando el mensaje, la acepta y la comparte y sigue sembrando. No está de nosotros en determinar y escoger y a juzgar a dónde va a caerla. ¿A dónde va a caer la semilla? Nosotros la tiramos. Aquí en este caso específicamente, la pregunta es para ti. La palabra de Dios, el mensaje que estarás recibiendo hoy, que la has recibido anteriormente, que la recibirás en el futuro, no sé. Este mensaje de la palabra de Dios, la palabra de salvación, la palabra que nos corrige, la palabra que nos da vida, nos restaura, está cayendo en tu corazón hoy. ¿Cómo? ¿Cómo está el terreno de tu corazón hoy? Es tu propio autoexamen. No es que te pongas a examinar terreno ajeno. No es que tú te pongas a estar señalando o estudiando el terreno de un corazón ajeno. Es tu propio corazón. Es tu propio autoexamen que tienes que considerar. ¿Cómo está el terreno de tu corazón hoy? ¿Tienes un corazón donde la tierra está compacta? ¿Donde tu corazón tiene tierra rocosa? ¿Donde tu corazón tiene tierra espinosa? ¿O tiene buena tierra? La palabra simplemente cae y llega y fácilmente la olvidas, como vienen los pájaros y se las comen. Oiga, I want to show him. Can you bring it to me in a minute? Tienes un corazón donde la tierra es con espinos que pueden ahogar no tienes ese compromiso con Dios, o es rocosa, compacta, o sea que no hay profundidad. Let me show them. O es una tierra buena donde estamos produciendo. Hoy estamos por este medio. Miren, aquellos que no conocen al Firulais al perrito tan chiquito y tan molestón.
este es el que ustedes escuchan. Bueno, váyase y tranquilícese, ¿ok? Muy bien. Quizá él es como a él le cae. Tiene un corazón de una tierra compacta que no entiende. Anyways, así es que esperamos que vayas entendiendo y vayas comprendiendo cuál es tu lugar, cuál es mi lugar en el crecimiento del reino de los cielos. Esta palabra que te estamos dando, esta palabra que vas recibiendo, esperamos que caiga en buena tierra y la misma dé fruto. Ahora, en esta segunda parte vamos a ver la próxima parábola, porque Jesús se quedó en ese mismo línea de pensamientos, llevando la comparación, utilizando el tema de la agricultura para continuar describiendo el crecimiento del reino de Dios. En esta primera parábola del sembrador acabamos de hablar entendiendo que la semilla que fue esparcida es la palabra de Dios. Y anoche en el templo la hermana Seferina dijo algo que realmente no lo había visto y no lo pensé de esa manera, pero es cierto. Cada vez que nosotros estamos predicando, enseñando, que estamos ministrando, sea en una conferencia, donde quiera que nosotros estemos hablando, aunque sea a una persona, no necesariamente dentro en un altar, no necesariamente dentro del templo, pero donde quiera que nosotros hablemos la palabra, nosotros estamos echando la semilla, estamos llevando la semilla, estamos arrojando la semilla y entendemos que es el Espíritu Santo el que da la fertilización, el que da el crecimiento, el que hace la obra. Muy bien, Mateo capítulo 13, los versos 24 al 30, en esta próxima parábola. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero también dormían los hombres, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. En esta siguiente parábola, como les dije, sigue Jesús con el tema o el hilo de pensamiento en cuanto a la agricultura. Pero antes de entre la parábola del sembrador y de esta parábola del trigo y la cizaña, hay dos más enseñanzas que hace Jesús en comparación al crecimiento del reino del cielo. Y habla acerca de las características de la semilla de mostaza. Y la otra es, por poco se me olvida, la otra es la levadura, el impacto de la levadura. Por lo general, nosotros siempre vemos, y mayormente en la Biblia encontramos la referencia de levadura como significado de pecado. Pero aquí en esta ocasión en específica, Jesús está señalando el principio de cómo es que crece, el afecto que hace la levadura en provocar crecimiento. Recuerden, estamos hablando del crecimiento del reino de Dios. Así es que ya hemos hablado acerca del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla que es buena. El hecho de que caiga en un lugar donde no está dando fruto no quiere decir que la semilla, que la palabra de Dios es mala. Cada corazón, cada vida
tiene sus propias características en cómo lo recibe, cómo permite que esa palabra tome efecto en su vida. El efecto de la levadura en la enseñanza que trae Jesús es hablando de cómo va creciendo. En la enseñanza en cuanto al poder de la semilla, lo que está hablando es cómo es que una semilla tan pequeña, cuando se desarrolla, cuando crece, es uno de los árboles más grandes y más fuertes que sale. ¿De qué? De eso pequeño. Hablando en la comparación de cómo este reino comenzó pequeño, pero ahora es grande. Así que regresando otra vez, porque no me quiero salir mucho de esta línea, es en este trigo, en esta cizaña del trigo y la cizaña, estamos viendo cómo el dueño hace en su trabajo y sus trabajadores están viendo que se hizo y se llevó una buena semilla. La palabra de Dios es buena todo el tiempo. Y cómo es que estaban asombrados, cómo es que creció junto con esa buena semilla, viene a salir cizaña. Y la intención de los trabajadores eran buenas intenciones, pero el resultado iba a ser catastrófico. Por lo que el dueño le dice, no, es mejor que las dejen y crezcan juntas porque tienen un parecido tanto que al tratar de sacar la cizaña también puedes hacerle daño. La intención del enemigo que sembró la mala semilla o la cizaña con la buena semilla es precisamente para que él se fuera a perder lo que se sembró, que es la intención del enemigo desde el principio. Es la intención de que se deshaga, de que no haya más personas que vengan a la verdad, de que las relaciones de las personas con Dios se rompan para que se alejen. Es hacer todo lo que está a su disposición para que no haya un crecimiento en el reino de Dios. La intención del malvado en esta parábola es precisamente para que se eche a perder lo que se ha sembrado. Mas sin embargo, el dueño, que es más sabio que todos, dice, es mejor dejarlo que crezcan juntos. Cuando el propietario se enteró de esta mala hierba en su campo, es que le da estas instrucciones específicas a sus trabajadores a que no la arranquen, porque como ya les dije, causaría más daño al trigo. La solución del propietario fue dejar que la cizaña y el trigo crecieran juntos. Y en el momento de la cosecha es que entonces se podía con más facilidad separar la cizaña del trigo. La cizaña entonces es arrancada, es amarrada y echada al fuego. O sea, es totalmente destruida. Y vemos cómo es que en esta parábola, lo que Jesús está enseñando, que a pesar de las malas intenciones del enemigo, la cosecha se salvaría. A pesar de las malas intenciones del enemigo, todavía el reino de Dios se establecerá y todavía personas seguiremos llegando y seguirán siendo salvadas. Hay oportunidad. Sabemos que Jesús derrotó a Satanás de una vez por todas, triunfando sobre la muerte y la tumba. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí, that's why I like the first other verse. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya está asegurado. Jesús le está diciendo a sus discípulos, por más que el enemigo intente tener paz, estar seguro que ya he vencido al mundo. Ya él ha sido vencido. Él dice, yo tengo posesión del poder de la muerte y del Hades. Yo tengo el control y la suprema autoridad. Así es que no teman.
No teman, continúen sembrando, continúen llevando el mensaje a pesar de los conflictos, de las persecuciones, a pesar del rechazo, de la negación. Continúen sembrando porque ese es nuestro trabajo. A nosotros no nos toca cambiar los corazones de la persona. No es nuestra autoridad, no es nuestra posición. And let me pipe it down, que me estoy ya emocionando. Así que Jesús le está asegurando claramente a ellos que se mantengan enfocados, que no se desalienten, que no se distraigan. Nosotros como iglesia de Dios, de igual manera, aferrémonos con mayor fuerza a esta palabra de promesa y de confianza. A que no nos desesperemos, a que no nos distraigamos, a que no nos desanimemos y que mantengamos enfocados a nuestra misión. La intención del enemigo es evitar que el mayor número de personas vengan a Jesús, y cualquier artimaña que utilice no va a prevalecer. Ya tenemos la palabra de autoridad de parte de nuestro Señor Jesús. Jesús está hablando aquí todas las dinámicas y todas las áreas en respecto al crecimiento de la iglesia. Los versículos 36 al 43, Jesús termina esta enseñanza hablando un poquito más detalles, refiriéndose a él mismo como el Hijo del Hombre, hablando como que es él, donde se identifica que es el mismo agricultor aquí en la historia. Los versículos 36 al 43 de Mateo 13. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Que el Señor los reprenda. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, hablando el mismo Jesús, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vemos aquí cómo Jesús responde a la petición de sus discípulos después de haber terminado todo un día de enseñanza y compartir por medio de estas parábolas lo que es el crecimiento de su reino del cielo. Los discípulos todavía no habían comprendido completo. Recuerde, al principio de la parábola en Mateo 13 hablamos que la semilla es tal y como Lucas lo describe la palabra de Dios. Mas ahora en esta parte en esta diferente parábola vamos a ver que tiene ahora quienes representan estos dos tipos de semilla. Jesús mismo se describe como el agricultor, hablándose y describiéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y le dice específicamente quiénes son los de la semilla buena y la semilla mala, y cuándo es que la cosecha será, al fin del siglo. Y cómo es que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para hacer, como ya dice en la cizaña, sacar la parábola, sacar la cizaña, amarrarla y tirarla para ser quemada y destruida, que es lo que estamos viendo. Las cizañas son los hijos malos. Se está describiendo los hijos de los malos. ¿Quién es? En una ocasión
el mismo Jesús le dijo, vosotros sois los hijos de su padre, el diablo. Así es que los hijos malos son lo que están representados aquí en esta parábola de la cizaña. Y los hijos de luz o los hijos de Dios, los ciudadanos, los miembros de este gran reino, son entonces la semilla representada o en el fruto de el trigo. Satanás siembra la cizaña entre el trigo y ellos le sirven. O sea que aún dentro de nuestra casa, en la familia de la iglesia, aún dentro hay personas que son cizañas. Otra vez, no nos toca a nosotros estar sacando, señalando y diciendo tú no vas para el reino, mandándolo para el infierno. Eso no es nuestro trabajo. Nuestra responsabilidad es compartir, seguir sembrando, seguir echando esa buena semilla y nosotros continuando siendo de impacto positivo en este mundo, a pesar de que está no rodeado, sino es chaos, está en caos. Nosotros debemos entender y siempre reconocer que nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que reconocer y entender que nosotros estamos aquí para ser de impacto positivo, ser de el mismo impacto como es la sal de la tierra, como dar luz en medio de la oscuridad. Estamos aquí para ser de impacto. Entender en cuanto al tamaño del reino de los cielos, sabemos que comenzó con un puñado. ¿Con quién? Con aquellos 12 discípulos que empezaron bajo el ministerio de Jesús, discípulos, estudiantes que estuvieron bajo su ministración, y de ahí, y sabemos que en estos 12 todos no eran perfectos, o sea que nos podemos identificar con ellos. De estos 12 creció un número a 120, dicen en el día de Pentecostés, cuando la iglesia nació, de esos 12 a 120. Y de esos 120, en su primer mensaje que hubo, que fue Pedro el que tuvo la oportunidad de dar su primer mensaje, en ese primer mensaje 3,000 personas se convirtieron. Y vemos cómo es que va creciendo y creciendo y creciendo. Tú y yo somos parte de este plan. Tenemos esta responsabilidad y por eso es que Jesús nos dice en esta hora, con esta palabra, con esta enseñanza, que no nos desesperemos, no nos angustiemos, no nos desalentemos, no tratemos de arrancar. Todavía hay oportunidad también. Aquel que se deja usar por el diablo ya tiene su resultado, ya tendrá sus consecuencias, ya son juzgados. Los discípulos de Jesús a veces se comportaban como estos trabajadores que cuenta esta parábola. Hay dos ejemplos. Primero, Santiago y Juan, unos hermanos que se conocen como los hijos del trueno. Santiago y Juan querían hacer descender fuego del cielo sobre una aldea samaritana que no quiso recibir a Jesús. Eso está en Lucas capítulo 9, los versículos 51 al 55. También está el ejemplo de Pedro. Esto es uno de los famosos escenarios que conocemos. Cuando Pedro fue reprendido por Jesús por él cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando arrestaron a Jesús. Juan capítulo 18, versos 10 y 11. Juan 18, versos 10 y 11. Así que estos son dos simples ejemplos bíblicos que también podemos verlo hoy en nuestros tiempos, de cómo es que nosotros algunas veces tratamos o hacemos o nos comportamos como los trabajadores de esta parábola de la cizaña y el trigo, donde queremos arrancar, queremos tomar acción inmediata, pensando que estamos por el bien, por la protección del evangelio. A Dios no hay que defenderlo. Él no necesita que tú y yo lo defendamos. Nosotros estamos para hablarlo, compartir las buenas nuevas de salvación y no comportarnos como los trabajadores de esta parábola, que por poco, en lugar de hacer bien, iban a hacer aún mayor daño. Como hay un refrán que dice que peor es
enfermedad que el remedio o algo así. El que sabe, sabe. Nosotros podemos de igual manera estar ansiosos para deshacernos del mal a nuestro alrededor, pero nosotros debemos mejor someternos al plan de Dios, esperar en Él, confiar en Él, que Él tiene todo bajo control. Jesús tolera esta infiltración del mal por un tiempo, pero llegará el día en que Él enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirvieron de tropiezo. Estos serán arrancados y serán echados al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 42. Así como el trigo creció junto a la cizaña en la parábola que enseña Jesús aquí en este momento, Él nos llama a nosotros, te llama a ti y me llama a mí a vivir en este mundo y, como ya les dije, a marcar, a hacer una diferencia positiva, poderosa. Con permiso. Y al final dice que resplandeceremos como el sol. Aquellos, los hijos buenos, lo que han permitido que nuestro corazón tiene una tierra buena y la semilla ha producido. Hemos creído y aceptado ese mensaje. Dice que resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Ese versículo 43. Jesús le aseguró a sus discípulos, como nos asegura a nosotros, a la iglesia de hoy día, que su reino perdurará independientemente de los intentos del enemigo por destruirlo. El reino de Jesús, que Jesús estableció, comenzó con este pequeño grupo, como ya les dije, y ya hemos crecido, pero todavía falta. Recuerden que los brazos abiertos de Jesús en la cruz del Calvario es un símbolo que todavía hay espacio para ti, todavía hay espacio para más. La iglesia crecerá y las vidas seguirán transformándose hasta el regreso de Dios. Por eso, a pesar de que la oposición al cristianismo aumentará, porque aumentará, debemos estar seguros, debemos de creer con esa misma fuerza de que el reino de Dios se establecerá para siempre. Hay esperanza. El reino de los cielos está creciendo a medida que nosotros vivimos activamente el evangelio, a medida que activamente vamos compartiendo, a medida que activamente vamos tirando la semilla de la buena palabra de Dios. No podemos quedarnos conformados, no podemos quedarnos estancados, muy cómodos, despreocupados, que el que se quiera salvar, que se salve. They're on their own, they better figure it out. Es mejor que ellos se las arreglen, que ellos son los que resuelvan esto, cada cual. Estamos muchas veces muy cómodos en nuestras áreas de confort y nos olvidamos que tenemos esa responsabilidad todavía de seguir repartiendo. No esperar que la gente venga a la iglesia. La gente no va a venir a la iglesia por gusto. Nosotros somos ese testimonio que estamos afuera. Hacemos más influencia en los lugares donde nos movemos. Debemos comprometernos activamente con los demás y mostrarles el poder de nuestro Señor Salvador, nuestro Señor que nos ama, que nos ha mostrado ya su amor, ha revelado, ofreciendo su vida por nosotros y dándonos a nosotros algo que no merecíamos, su perdón. Nos ha dado gracia, nos ha restaurado, nos hace aptos para estar delante de la presencia de un Dios santo por toda una eternidad. Así es que
como hablamos la semana pasada, vale la pena ser parte de este reino. Y vamos a procurar de todo lo que esté a nuestro alcance hasta el regreso de Cristo, de seguir sembrando la buena semilla que es la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por acompañarnos y vamos entonces a orar. Gracias a todos que se han conectado con nosotros. Padre Santo, Dios bueno, te damos gloria y te damos honra, Señor Jesús. Te pedimos, Padre de la gloria, que nos ayude a nosotros a cada día, Señor, vivir conforme a tu voluntad, Señor amado, que crezcamos en el deseo de anhelar tu presencia, de escudriñar tu palabra, de entenderla, que tu Espíritu Santo nos la revele de manera que nosotros de igual manera podamos compartirlos con otros y seguir cumpliendo con esta responsabilidad maravillosa y oportunidad que tú nos das hasta que tú regreses, Señor Jesús. Padre, en esta hora también te presento, Señor, a nuestros hermanos afectados de salud. Oh Dios del cielo, pedimos, Padre, que tú te sigas moviendo en cada circunstancia. Te quiero pedir también por mi hija Lorena, Señor amado, que tú le restaures su salud, Señor Jesús. Glorifícate, Señor, en cada vida. Queremos escuchar, Señor, los testimonios de tu gran poder y desde ya te damos las gracias, te damos la gloria y te damos la honra. Oh Dios del cielo, pedimos tu bendición a cada oyente en esta hora. Aquel que no te conozca, Señor Jesús, que tú te les reveles, Señor amado, que puedan, Señor, entender y reconocer la necesidad de tenerte en su corazón y que puedan congregarse, Señor, en una iglesia donde sigan siendo educados, fortificados con el poder de tu palabra. Bendecimos a la iglesia del Calvario, a nuestros pastores, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Le damos gracias y esperamos, pues, como dicen las noticias por ahí, se espera un tiempo malo en el día de mañana. Dice, según las noticias, mañana comenzando a las 10 de la mañana hasta domingo, creo que hasta las 7 de la noche o de la mañana, no sé. Manténganse aquellos que están en el área que serán afectados. Cuídense. Nos vemos con el favor de Dios en la próxima semana. Bendiciones, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quieran que estén. Esta ha sido su hermana Marilyn.